Hola a todos los estudiantes, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. La idea de este video y de los siguientes es que logremos repasar y recordar los contenidos vistos en clase y también para que todos estos contenidos y este repaso les sirva para resolver las guías que están subiendo a la plataforma del colegio. Como primera instancia, vamos a recordar los principales elementos del género narrativo. El género narrativo agrupa todas las obras de ficción que relatan uno o varios sucesos que le ocurren a personajes en un lugar y un tiempo determinado. Ejemplos de esto, que también fueron conversados en la clase, dentro de las primeras clases que tuvimos, que son las fábulas, las leyendas, los mitos, los cuentos, las novelas. Hay más obras de ficción que forman parte del género narrativo. Sin embargo, estos ejemplos fueron los que conversamos en clase y que ustedes ya tienen más integrado su definición, ¿cierto? Sabemos más o menos sus diferencias y que forman parte del género narrativo. Estos ejemplos y otros más relacionados con las obras narrativas contienen una estructura, ¿ya? Esta estructura es una introducción, un desarrollo y un desenlace. Dentro de la introducción es donde se presentan los personajes, donde se presenta la situación y el espacio en que transcurre esta historia. Luego tenemos el desarrollo, que es donde transcurren las acciones de los personajes, la situación más densa, ¿ya? Donde es lo más, digamos, lo más importante de la historia. Y luego tenemos el desenlace, que es el final de esta historia, donde ya se resuelve el conflicto o los conflictos presentados en el relato. La narración contiene ciertos elementos importantes. Uno de ellos es el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones, los cuales vamos a ir nombrando uno por uno para ver sus características y sus clasificaciones. Número 1, el narrador. El narrador es la voz de una obra literaria que se activa al momento de la lectura y nos relata una historia. No hay que confundirlo con el autor, ¿ya? El narrador es este ente externo que nos cuenta la historia, ¿ya? Dentro de los narradores tenemos dos tipos, que es el narrador homodiegético, que es un narrador interno, y un narrador heterodiegético, que es un narrador externo. El narrador interno se ubica al interior de la historia, es parte del relato, es decir, está presente como un personaje de la historia. Por lo tanto, puede ser un narrador protagonista o un narrador testigo. Y dentro de los heterodiegéticos, que es un narrador externo, ya que se ubica al exterior de la historia y no participa como un personaje dentro del relato. Y este puede ser un narrador omnisciente y un narrador de conocimiento relativo. Los vamos a explicar uno por uno para recordar sus detalles y sus diferencias. Tenemos entonces dentro de los narradores internos al protagonista y al testigo. Son internos porque están dentro de la historia, son personajes de la historia. Lo que tienen en común el narrador protagonista y el narrador testigo es que ambos relatan la historia en primera persona, porque están dentro del relato. Se cuenta la historia desde su punto de vista. La diferencia es que el narrador protagonista puede contar tanto las acciones como sus sentimientos, ¿ya? Porque está todo contado desde su punto de vista, pero no sabe los sentimientos de los demás. Y el narrador testigo puede narrar desde su punto de vista como testigo, como un personaje que está mirando la historia, pero no sabe lo que los demás sienten, ¿ya? Él participa de la historia, narra también en primera persona los acontecimientos que él ha visto y ha escuchado, pero de una manera secundaria, de una manera indirecta, a diferencia del narrador protagonista. Y dentro de los narradores externos tenemos al narrador omnisciente y al narrador de conocimiento relativo. Ambos narran en tercera persona y ambos, como dije, ambos narran en tercera persona. Sin embargo, el narrador omnisciente es considerado como un dios, porque conoce todas las acciones
todo el tiempo, pasado, presente y futuro, y también conoce los sentimientos, las emociones, la interioridad de sus personajes. Es como un dios, conoce todo. A diferencia del narrador de conocimiento relativo, que sí también se encuentra en el exterior, pero no conoce la interioridad de sus personajes. Es como una cámara de cine. Él puede relatar todo lo que ve, pero no lo interno. Esa es la diferencia con el narrador omnisciente. Luego, otro de los elementos importantes del género narrativo son los personajes, los cuales son entes de ficción que toman parte en las acciones de una obra narrativa. Los tipos de personajes tenemos al personaje principal, al personaje secundario y los personajes incidentales. Dentro de los personajes principales, que son aquellos que mueven la acción de una narración, y estos los podemos clasificar en el personaje protagonista y en los antagonistas. Protagonista es como el bien y el mal, es el héroe y el villano. Es decir, el antagonista siempre va a estar en oposición al personaje protagonista. ¿Ya? Es como esta lucha constante. Los personajes secundarios tienen menor grado de participación. Sin embargo, el actuar de los personajes secundarios está vinculado a las acciones de los personajes principales. Por eso también son personajes importantes. Y los personajes incidentales, que son menos importantes porque tienen menor participación todavía, sin embargo, la aparición de los personajes incidentales sirven como un recurso para ordenar las acciones del relato. Luego, como tercer punto importante de los elementos de la narración, tenemos el espacio o ambiente, que es el lugar donde transcurren las acciones de la obra literaria. Dentro del ambiente tenemos tres tipos, que son el ambiente físico, el ambiente social y el ambiente psicológico. El ambiente físico se refiere al lugar en donde transcurre la historia. Pueden ser lugares abiertos, ya sea como lugares urbanos, como una plaza o un mall, o lugares rurales como un campo, lugares campestres, entre otros. O pueden ser lugares cerrados como una casa o una sala de clases o un cine o el interior de un colegio, etc. Tenemos también el ambiente social, que se refiere a los rasgos que nos entrega el narrador acerca del entorno cultural de los personajes. ¿A qué se refiere con lo cultural? Que nos relata, nos cuenta acerca del estatus social de sus personajes, de las costumbres que tienen, de los vicios, de las virtudes que tienen sus personajes. Y el ambiente psicológico, que es el mundo interior de los personajes, o sea, los conflictos emocionales que ellos tienen, si acaso tienen pensamientos de odio, de amor, de traición, de dolor, etc. Pasamos entonces a lo que es el cuarto elemento importante de la narración, que es el tiempo. El tiempo del relato es complejo, ya que no necesariamente corresponde a una sucesión temporal del mundo real. ¿A qué se refiere esto? Que no siempre es un orden cronológico, ¿ya? Entonces acá el tiempo recae en lo llamado anacronías. Las anacronías son aquellas que presentan un desorden temporal, ¿ya? Y acá tenemos dos conceptos importantes que son la analepsis y la prolepsis, ¿ya? Existen más elementos, más clasificaciones de las anacronías, sin embargo vamos a ver estos dos puntos ya que los siguientes se van a ver más adelante. La analepsis se refiere a esta sucesión temporal que da un cambio hacia el pasado. Por ejemplo, si el narrador está contando una historia en el presente y de un momento él recuerda alguna situación de su niñez, y ahí volvemos al pasado. Y la prolepsis es lo mismo, pero hacia el futuro. El personaje quizás tiene alguna visión o algo futuro y lo cuenta desde su perspectiva del mundo real, desde el presente. Como último elemento tenemos las acciones, que son el acontecer, son los hechos que les ocurren a los personajes a lo largo de la narración. Son todas aquellas acciones que después
buscan esta solución de conflicto o conflictos. Entonces ahora vamos a relacionar todos estos elementos con un ejemplo. Tenemos acá un ejemplo del texto Callejón. Entonces se los voy a leer y vamos a ir revisando todas estas marcas que tenemos acá que sirven para relacionarlos con los elementos narrativos. Del oscuro callejón provenía aquel grito de auxilio y no me lo pensé 2 veces, aunque no me las doy de valiente o arrojado. Ella sostenía un forcejeo con un tipo flaco y mal vestido. Grité para asustarlo antes de abalanzarme sobre él y debió de ser en ese mismo instante cuando recibí el terrible golpe en la cabeza. Volví a la vida, al parecer bastantes horas después y en el hospital. Durante muchos días no fui capaz de recordar nada de lo sucedido. En este texto tenemos ciertos conceptos, palabras que nos van a ayudar, que nos dan una pista de los elementos narrativos. Por ejemplo, del oscuro callejón. Oscuro callejón. Acá tenemos entonces una pista de el espacio físico donde transcurre la narración. O sea, uno de los primeros ambientes que tenemos dentro de este texto es un callejón oscuro. También tenemos otro espacio en el hospital. Hospital sería el segundo espacio físico donde tiene lugar este texto. Entonces ya tenemos 2 ambientes. Uno, el oscuro callejón, y segundo, en el hospital. Ya tenemos 2 espacios. Luego, dice, provenía aquel grito de auxilio y no me lo pensé 2 veces. Tenemos el verbo provenía, que está en pasado. Entonces nos indica en qué tiempo transcurre la historia. ¿Ya? Entonces, acá, al revisar los verbos, nos podemos dar cuenta que la historia transcurre en un pasado indeterminado. Luego, con el verbo pensé, nos damos cuenta que pensé está en primera persona, por lo tanto, esto nos indica que es un narrador protagonista. Es esta persona quien nos está contando su propia historia, está en primera persona, es lo más importante, ahí nos damos cuenta entonces que es un narrador protagonista. Luego nos dice valiente o arrojado. Son adjetivos que por oposición indican cualidades que no tiene el protagonista, por lo tanto nos está hablando acerca de él, de cualidades que él no tiene. Entonces nos habla de su interioridad, por lo tanto también son datos que nos acercan a que este es un narrador protagonista. Luego tenemos forcejeo, que nos indica que son acciones del cuento. Se marcan por los verbos que indican acciones. Por ejemplo, grité, sostenía, asustarlo, abalanzarme, recibí. Por lo tanto, esos verbos nos indican acciones del cuento. Y también acá nos indica personajes involucrados que son el protagonista, quien nos está contando esta historia, ella la que sostenía el forcejeo con este tipo flaco. Ya tenemos 3 personajes dentro de la historia. El que la está contando, ella y el tipo con el cual está forcejeando, que es este tipo flaco. Tenemos 3 personajes. Y acá los nombran entonces que está tipo flaco y mal vestido, que es entonces que nos nombran a este personaje que al parecer es el antagonista. Tenemos entonces a el personaje, quien es el narrador protagonista, tenemos al antagonista, que sería este tipo flaco mal vestido, y tenemos a ella, que nos introduce entonces a que tenemos ahí a un personaje femenino, que es un personaje secundario, o sea, sus acciones toman parte de los personajes principales. Esos entonces serían ejemplos de los elementos narrativos.
Se fijan que los textos nos dan ciertas pistas de acuerdo a los verbos o de los pronombres para entender ciertos elementos del género narrativo. Bueno, espero que estos ejemplos y el contenido les sirvan para poder resolver las guías que están en la plataforma del colegio, y el siguiente video que se tratará acerca del género lírico y posterior a ese el género dramático.